Hola amigos, hoy domingo 7 de abril, domingo 7, y ahorita platicaremos un poco el origen de esa frase, te dieron tu domingo 7. Te recibo y te agradezco que me recibas en tu espacio y en tu tiempo para hablar de las cosas que durante la semana ocurrieron y también las propuestas que nosotros como Congreso Nacional Ciudadano tenemos. Mi nombre es Gilberto Lozano y soy un miembro más. Y cuando digo un miembro más, me refiero a que nuestra estructura en el Congreso Nacional Ciudadano es completamente horizontal. Aquí nadie recibe ninguna línea que no sea el decálogo que todos revisamos año con año. Es decir, la persona que se encuentra en Acapulco, la persona que se encuentra en Oaxaca, un saludo a Misael, la persona que se encuentra en Baja California, no recibe línea de nada, porque a cada uno de nosotros nos toca hacer nuestra revolución en nuestro metro cuadrado, pero sabemos que la unión hace la fuerza, que solo somos una gota y que unidos somos un tsunami. No es lo mismo que tú vayas solo y en forma aislada a hacer un reclamo, a hacer una denuncia, a presentar una exigencia ante tus servidores públicos, si no estás en una red protectora nacional como la que ya tenemos, inclusive ya fuera de las fronteras mexicanas. El Congreso Nacional Ciudadano tiene muy claro que no buscamos ser servidores públicos. Somos los que pagamos impuestos en México y somos el patrón, somos el jefe, somos el mandante constitucional como lo marca el artículo 39. Entonces, esa es la posición más importante, que a nosotros no nos vas a ver en boleta electoral. Nosotros no somos la típica oposición que lucha para decir quítate tú para ser yo. Nosotros, si el empleado, el servidor público, el funcionario no funciona, vamos por él y vamos y lo buscamos. Claro, hay mucha gente que puede reclamar, pero un reclamo de un ciudadano a otro es verdaderamente una estupidez. Todavía me topo en mi Facebook que hay gente que me dice, ¿y tú, Gilberto, qué has hecho? ¿Qué te importa? Les contesto yo. ¿Qué te importa? Porque es una pregunta bastante estúpida. Al que le deben de preguntar es al señor que lleva 40 años viviendo del sistema, o a la gente que es servidora pública y se le paga para hacer un trabajo. ¿A mí qué me preguntas? Y lo mismo cualquier miembro del Congreso Nacional Ciudadano. Eso habla de la ignorancia, habla de la pendejez de los mexicanos en muchas ocasiones, en que no entienden que nosotros no somos esclavos, que nosotros somos ciudadanos, que somos dueños de esta tierra y que buscamos de alguna manera ejercer un artículo que desde 1917, desde antes, 1857, decía que el poder emana del pueblo. Pero si no lo ejercemos, como dicen, los partidos están organizados en carteles mafiosos de colores, verde, amarillo, azul, moreno. El crimen organizado está organizado en carteles mafiosos. ¿A qué hora nos organizamos los ciudadanos? Esa es nuestra lucha, esa ha sido nuestra cruzada y nosotros tenemos muy claro que lo que México requiere es una revolución. Pero no una revolución como la que ocurrió en 1810 o la de 1910, sino una revolución pacífica que México no la ha vivido. Mi WhatsApp es el 81 81 49 7843. Siempre lo he dicho, me es imposible tomar llamadas, pero ten la confianza de que yo te voy a responder. Tenme paciencia, yo contesto personalmente mi WhatsApp. A mi WhatsApp no tiene acceso absolutamente nadie y ten la seguridad que si yo te estoy respondiendo, a veces hay gente que tiene dudas, le mando un audio para que me escuche que soy yo el que le está respondiendo, porque sé que todos nos beneficiamos de incorporar cada vez más y más mexicanos que deciden sumarse a esta revolución pacífica que requerimos. Y hoy, más que nunca, y te lo voy a dar con hechos y datos. Lo fácil y lo sencillo de las huestes que son parásitas, que son sanguijuelas del sistema político mexicano, es insultarte, es desacreditarte, es inventarte calumnias, cosas que no prueban. Como le digo a alguna persona, pues pruébame que alguna vez he estado en algún partido político. Hombre, te regalo mi casa si encuentras una foto en la que yo haya estado con Salinas de Gortari o alguna de su familia. Hombre, te regalo mi casa si me demuestras que he estado en una lista electoral o haciendo proselitismo por alguien. Y ahí es donde se tuerce el rabo, porque los hechos y datos son los que te llevan a encontrar la verdad. No hay otra cosa. Los hechos y datos son claros, son contundentes, y en eso se basa nuestra evaluación. Amigos, ¿cuál es el objetivo del cochinómetro? Entendámoslo bien y por eso lo recomiendo que lo sigamos extendiendo en todo el país a nivel de una ciudad, Navojoa, a nivel de un estado, Chihuahua, a nivel de todo el país.
Yo tomo el ejemplo de hacerlo a nivel nacional. Agarré ese asunto y le agradezco a toda la gente que abunda en información que me está mandando de cosas que a lo mejor no tengo oportunidad de observar personalmente, pero en la que me mandan la fuente de donde ocurrió una cochinada que tiene que ver con este partido en el poder o este gobierno en el poder. Ojo, cuando estamos vigilando los resultados de nuestros actuales servidores públicos, es bastante estúpido pensar cuando alguien te pregunta, bueno, ¿y por qué no revisas lo de Peña Nieto? No, a Peña Nieto lo tenemos acusado ante la Haya. O se van todavía más atrás, oye, ¿por qué no dijiste nada de Fox? Para empezar, en ese tiempo yo estaba trabajando. Pero, sin embargo, nuestro movimiento que empezó en el 2009 agarra parejo. Y ahorita platicaremos de tu amigo Fox. Bien, amigos, entonces vamos a iniciar el cochinómetro de la semana y aquí te voy a dar tu domingo 7. Domingo 7 es una frase muy utilizada para decir que te engañan, que te dieron gato por liebre, que te dieron a tole con el dedo. Y el darte domingo 7, pues hoy rompe el récord semanal de cochinadas el señor Andrés López. 24 cochinadas, amigo. Nomás trata de imaginarte el tamaño y la velocidad con la que cada vez se están acrecentando y multiplicando estas cochinadas. Así es que vamos directo, rapidito, ya están 500 personas en vivo y te agradezco que circules con más mexicanos. No para que me sigan, yo no busco seguidores, el Congreso Nacional Ciudadano no busca seguidores, lo que busca es gente que nos unamos como leones ciudadanos, que es nuestro ícono. ¿Por qué un león? Porque el león se une con otros leones, no usa líder. No, aquí nosotros no buscamos liderazgos, sino los de todos, no un líder en particular. Vamos entonces al caso del 189. Acuérdate que nos quedamos en el 188 en el cochinómetro y el 189 para mí fue contundente. El senador Alejandro Rojas de Morena exhibe claramente la mano pachona que hay detrás de Morena en el caso de Raúl Salinas de Gortari. Habla de que las líneas no son democráticas, que no se ha estado siguiendo un proceso real de democracia hacia adentro del partido en el poder y demuestra con fotografías, cosa que yo te las puedo también exhibir, a Yedi Kolpolamsky, que es la presidenta de los Morenos. Fíjate qué cosa tan fifí, ¿no? Llamarse Yedi Kolpolamsky. Bueno, ella se llama realmente Citlali Tibáñez Ávila Camacho, nieta de del hermano del que fue presidente de México en el PRI, Manuel Ávila Camacho. Yedi Kolpolamsky se ha sentado en múltiples ocasiones con Raúl Salinas de Gortari. El brazo sucio. Acuérdate que siempre he tenido la hipótesis de que detrás de este títere llamado Andrés López está Carlos Salinas de Gortari, como lo demuestra todo su equipo de trabajo y la gente que lo rodea. Son la misma gente salinista y el caso de Alejandro Rojas para mí fue patético porque desnudó en una rueda de prensa el pasado lunes cómo Yedi Kolpolamsky obedece a intereses de Raúl Salinas de Gortari y ha creado una fractura y una fisura hacia adentro del asunto de Morena. ¿Qué hace López? No decir nada. ¿Es correcto? Nada. Se hace pato. No se hace ganso, se hace pato. Vamos a la 190. Los agricultores de Tamaulipas detienen la frontera con Far, Texas, en los Estados Unidos, ante la falta de apoyos al campo. Porque resulta que aunque está en el presupuesto darles apoyos al campo, la verdad es que estamos 20% abajo. Pero lo importante es lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que verdaderamente los agricultores ya están cansados. Sé que asistan en Sinaloa, he recibido videos de mis amigos y paisanos de Sinaloa, no se diga del estado de Sonora, que están hablando de lo terrible que está la situación para los campesinos y agricultores de México a la hora que se están viendo totalmente desfondados y desapoyados por el caso de los apoyos de la Zagarpa. 191. Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, cambia los pronósticos de crecimiento de México y los pone entre 1.6 y 1.9. A mí me parece todavía absurdo. Yo he apostado todo, me callo la boca si crecen el 1.9%. Imposible, no lo van a crecer. Al revés, probablemente decrezcamos. López Obrador se enoja, llama pesimista a su secretario de Hacienda, le trata de corregir la plana, pero la verdad es que los técnicos de la Secretaría de Hacienda no ven cómo México pueda crecer más del 1.6, 1.9, tumbando por completo la bandera
ambloísta de decir que fue culpa del neoliberalismo, cosa que no ha podido explicar qué es, explicando que el neoliberalismo no nos hizo crecer a más del 2.3%. No, ahora ni eso. Nomás trata de imaginarte, amigo, ni eso. O sea, se muerde, se corta la lengua López, se sangra completamente a la hora que no va a crecer ni siquiera el 2%. No, su propio secretario de Hacienda, no lo dices tú ni lo digo yo. Puedes ver la fuente y vuelvo a repetirte, todo lo que estoy diciendo tiene sus fuentes, sus fundamentos, sus hechos y datos y los puedes ver en la página del Congreso Nacional Ciudadano en la pestaña que se llama Cochinómetro. Ahí viene todo, no hay manera. No hay manera de que me pueda refutar una sola cosa porque está fundamentada en videos, en audios, en información que verdaderamente escapa a la censura que ejerce Andrés López sobre los bastiones periodísticos chayoteros. No vamos a crecer el 2%. No tengas duda. Eso es un hecho ya ineludible. Y se lo dije al propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que fue hace más de 20 años compañero mío, que era verdaderamente un optimismo exagerado el decir que se piensa crecer. En fin, aquí con corazoncitos y con besitos a López Obrador no sirve para nada porque la población va creciendo a mayor ritmo de lo que crece el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Todo el comercio, toda la producción de bienes y servicios que tiene México. Ese es un dato contundente, se usa en todo el mundo, sean países comunistas, socialistas, capitalistas, neoliberales, que no sé cuáles son, es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. Y se mide en esa forma. Bueno, pues ni siquiera le vamos a llegar al 2% y de mí, ¿se acuerdan? Pónganlo, ya el mismo Carlos Ursúa se tuvo que tragar sus pronósticos y los tuvo que bajar de 1.6 a 1.9. 192, amigo, la cochinada 192. Le juega el dedo en la boca y le da tole a los senadores. Los senadores rechazan por segunda ocasión el grupo de candidatos a la Comisión Reguladora de Energía y López Obrador se burla de ellos y finalmente nombra a 4 ignorantes que si tú escuchas los videos de entrevista de ellos por parte de los senadores, de veras, te vas a revolcar de la risa. Una de ellas, que va ya a formar parte de la Comisión Reguladora, se pone a buscar en Wikipedia qué es Comisión Reguladora de Energía. Otro pobre diablo, la verdad, no le salían las palabras, no sé si se lo sacaron de ahí de las momias de Guanajuato, porque este señor tiende a rescatar gente verdaderamente que ya debería de ser momificada. Y en ese sentido, la señora no sabe ni lo que está pasando, no sabe lo que son energías renovables. Una senadora más o un candidato más a la Comisión Reguladora de Energía, que ojo, es muy importante porque es la que fija el futuro de las políticas actuales y futuras, pero pues es muy interesante para López Obrador no tenerlo como un organismo que no pueda manipular, que no pueda tener achichincles, alcahuetes, que simplemente hagan lo que ellos quieran. Bueno, pues esta señora dijo que si hay que destruir la naturaleza, hay que destruirla. Y lo vemos con la compra de carbón para producir energía eléctrica, que habla de regresarnos 30 años atrás. Eso es lo que ocurrió el 192, pisoteó al Senado de la República, se rió de ellos, les dio a tole y finalmente puso los que ellos querían. Y entiendo que ahí un grupo del Senado va a generar un amparo, pero pueden asegurar que el presidente se sale con la suya, les enchaleca por completo a 4 gentes verdaderamente impresentables. Si tú ves, amigo, los videos, creo que hay más de 30 millones de mexicanos mejores que esos 4 que mandó Andrés López. 193. Un senador de nombre Julen Rementería tiene relación con la Comisión Reguladora de Energía. Ojo, esto no te lo puede entender un chairo, o sea, no le cabe, no lo entiende el nivel ya de desatino, de verdaderamente una estupidez, pero Julen Rentería, no sé ni de qué partido es, no me interesa, genera una rueda de prensa teniendo al lado al bigotón sombrerudo de Armando Guadiana, que es el presidente de la Comisión de Energía, y lee el dictamen de la Comisión de Energía hecho un día antes de que se hiciera el evento de evaluación de concurso y de entrevistas a los candidatos que mandó Andrés López. Trata de imaginarte. Ya hasta tenían cuáles habían sido las respuestas, que habían estado de acuerdo con ellos, un día antes. Él lo presenta en su rueda de prensa, a mi modo de ver, con mucho humorismo, porque dice, no es Back to the Future, no es volver al futuro. No, estos señores tenían el dictamen hecho, firmado con una firma apócrifa, un día antes de que se diera el evento.
O sea, haz de cuenta que tú haces una minuta de qué va a pasar mañana. Ya está hecha. Bueno, pues eso habla de la ridiculez que estamos viviendo los mexicanos, que cuando oyes a periodistas americanos, españoles, argentinos, la verdad somos el hazmerreír de que solo en este México surrealista puedan ocurrir esas cosas, y que el mismo tipo Armando Guadiana de Morena no tuvo nada que decir en la rueda de prensa cuando lo exhiben diciendo, entonces ya tienes hecho el dictamen y los acuerdos de la Junta que apenas va a ser mañana. Mágico, totalmente mágico. 194, cae 20% los apoyos al campo, ya te lo había mencionado, porque no llegan los recursos. Están presupuestados, pero no están llegando. No llegan a los estados y por lo tanto los agricultores están sufriendo. 196, nace un partido palero de Morena. Redes sociales progresistas en la que está totalmente detrás esta otra momia que se llama el Bester Gordillo. Ahora sí ya entendiste por qué te había dicho que el Bester Gordillo fue un acuerdo que hicieron Andrés López y Peña Nieto para sacarla de su arraigo domiciliario, porque fue algo que pidió Andrés López a cambio de no hacer nada contra el gabinete de Peña Nieto. Dijo, quiero la maestra, esta viejita me sirve, mueve gente y la quiero conmigo. Y para que cree un partido, así como creó el PRI al verde, para tenerlo de palero, bueno, RSP, redes sociales progresistas, de hecho, el día de hoy, en Puebla, se juntó con los maestros y dijo que tiene todo el apoyo este nuevo partido RSP, a la cabeza el Bester Gordillo, como partido palero que apoyó la campaña de Andrés López. ¿Ya lo entendiste? Verde, PRI, RSP, Morena. Lo mismo, vuelven a hacer las mismas jugadas de siempre. 197. Apuesta López Obrador que sí vamos a crecer el 2%. Esto está parte de lo que había mencionado la Secretaría de Hacienda. Varios de nosotros le apostamos. Yo le dije, te apuesto mi casa y dame la tercera parte del precio si yo gano. La tercera parte del precio te la doy. No aceptó. Lo dijo en las mañaneras, donde la gente se ríe hasta cuando le dice, lo que diga mi dedito. Bueno, a todos esos paleros que están ahí sentados, porque la verdad cuando tú ves que se sonríen y se ríen con las leperadas tonterías y verdaderamente disparates de Andrés López, dices, no, pues son gente pagadita. Mucha gente me dice, ¿tú por qué no vas a la mañanera? Porque ya van 3 veces que me rechazan. Y además el señor no contestaría, ni siquiera me daría la palabra. Pero en fin, yo ya toqué la puerta y no quieren. No aguanta un debate de 3 minutos con alguien que no sea chayotero. Entonces, aquí apuesta el 2%, varios editorialistas le dijeron, va la apuesta, y Andrés López, como de costumbre, ladra, se para el automóvil y para atrás como perro. O sea, no tomó las apuestas que él mismo hizo. 198. Esta es típica del populista o del hombre bolivariano o de las redes de gente de izquierda o de derecha populistas. Matar al mensajero o atacar al mensajero y no el mensaje. Nos salió en la mañanera Andrés López con que él no había filtrado la carta al rey de España y al Vaticano. ¿Y a nosotros qué nos interesa? Vuelve a aquella época de René Bejarano, en que lo descubren sacando millonadas de pesos Bejarano, y él dijo, fueron estos los que filtraron el video, de seguro son estos otros. O sea, atacar a quien llevó el mensaje. No, señor, póngase a ver el problema real. Bejarano se estaba llenando belices de dinero en efectivo. Así ahorita, ¿qué nos interesa quién filtró la carta? Eso no tiene importancia. La cosa es que tú aceptaste que le enviaste una carta al rey de España para atacar por lo que les hizo el gobierno o el reino de Castilla a lo que eran los aztecas, por cierto, unidos con los tlaxcaltecas, y pides que te pidan perdón. Pero no le pides que te pida perdón a Peña Nieto por todo lo que se robó, o Calderón, o Fox, o Cedillo, o Salinas. No, eso no. Vámonos 500 años para atrás, al cabo ya todos están muertos. Esa es la mentalidad del inepto, esa es la mentalidad del perdedor, esa es la mentalidad del bravucón que llega a una posición presidencial simplemente porque la gente se tragó la cápsula de una esperanza y un cambio mágico que vamos para peor. 199. Las familias de los 132 muertos en Tlaleuilpan, en Hidalgo, con motivo de la guerra del Huachicol, siguen sin recibir apoyo, siguen sin que nadie pague por esa falla errónea
del propio Pemex al haber cerrado el ducto y no haber avisado que lo iba a abrir. Y como le quieren hacer, así con otros asesinatos, hagan de cuenta que no pasó nada, al cabo la gente se olvida en 3 días. Pero la verdad es que las 132 familias de esta gente que murió en Hidalgo sigue teniendo la herida abierta y el gobierno de Andrés López no ha dado con los responsables y mucho menos una cucaracha, siquiera con averiguación previa por este error gravísimo que cometió la gente de Pemex al abrir un ducto sin avisar y sabiendo en su sistema de control que había fugas claramente identificadas. 200. Esta es la parte más terrible, amigo. Si tú te metes a ver la información de la unidad política de migración de la propia Secretaría de Gobernación, los últimos 10 años, en la cantidad de extranjeros residentes temporales y definitivos en México, nunca han sumado más de 1 millón. 1.985.000, de repente 1.999.000. Es decir, la gente extranjera que esté en México, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Coahuila, claro que la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración lo tiene identificado. Son del orden de 1 millón de gentes. ¿Por qué lo digo? Porque en solo estos 4 meses crecimos de 1 millón a 1,5 millones. Ya lo había tratado en una cápsula que durante esta semana hablé de la traición de López Obrador respecto a la invasión que está haciendo de centroamericanos, africanos, rusos y cubanos al territorio de nuestras familias. Creció 50%. Niveles de 100,000 a partir de octubre, en que ya de alguna manera estaba abriéndose a que las decisiones las tomaba Andrés López. 78,000, 80,000, 90,000. Hoy tenemos 50% más de migrantes en el terreno de México. Cuando mucha gente me dice, es que toda la vida hemos recibido gente. Sí, pero nunca habíamos pasado de 1 millón de gentes. Revísate desde el año 1990, 91, 92. Ahí viene toda la información. La propia Secretaría de Gobernación te la da. Búscala como unidad política de estudios migratorios dentro de la Secretaría de Gobernación. Ahí lo analicé. Nunca ha pasado de 1 millón, ahorita tenemos 1,5 millones. Así es que ahí te encargo lo que tenemos que hacer los mexicanos para defender la tierra de nuestros hijos y en breve estaremos contigo. La 201. No vamos a endeudar a México. Vamos a manejar un equilibrio. La semana pasada se abrió un bono de 2.500 millones de euros. Es decir, se puso en el mercado. Conseguir 2.500 millones de euros porque lo que está gastando López con lo que está ingresando, pues está bajo. Entonces tienes que usar la tarjeta de crédito. 2.500 millones de euros, amigos, son 55,000 millones de pesos. Que eso suma a los que ya había pedido prestados en diciembre de casi 66,000 millones de pesos. Así es que el ritmo de 800,000 pesos por minuto de endeudamiento a los mexicanos sigue en pie y sigue vivo. La mentira de Andrés López fue monumental. No le está diciendo a los mexicanos que está endeudando al país a ritmo de 800,000 pesos por minuto. Métete a los documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hasta enero estábamos creciendo 1,147 millones de pesos por día la deuda, que significan 800,000 pesos, y con la postura de pedir al mercado europeo 2.500 millones de euros, que está como a 21 pesos el euro, pues resulta que pidió 55,000 millones de pesos más para seguir engañando al pueblo de algo que él prometió de que no iba a endeudar más a los mexicanos. Los está endeudando, está usando la tarjeta de crédito y como ocurre con nuestra familia, le prestas la tarjeta de crédito en el momento que está comprando algo, está gastando, todo es fiesta hasta el día que hay que pagar. Y entonces viene la cruda de esa borrachera de gastar el dinero que no tienes, el dinero que no es tuyo, que lo empiezas a repartir en todos lados para ganarte el que te crean que eres un semidios o Dios, elegido de los dioses, y resulta que los mexicanos no nos han dicho en ninguna mañanera, lo tienes que buscar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su portal, que ha crecido la deuda 800,000 pesos por minuto. Eso ya te lo había dicho hace un mes. No, pero hoy te digo que acaban de colocar 2.500 millones de euros en bonos de deuda mexicana para que los europeos caigan en el juego,
nos vuelvan a prestar porque no está saliendo el presupuesto. No sale. La realidad está enfrentando a López Obrador de que nunca encontró los 500,000 millones de pesos, o si los encontró, los trae Morena en la bolsa, porque él decía que iba a encontrar 500,000 millones de pesos de corrupción. Pues la realidad es que sigue pidiendo prestado a una velocidad que tus hijos, tus nietos y tus bisnietos van a tener que pagar 800,000 pesos por minuto, sea sábado, sea domingo, sea 3 de la mañana. Mientras estamos hablando, otros 800,000 pesos. Estamos platicando, otros 800,000 pesos. Esa es la verdad. No ha podido nadie refutarme, ni lo va a hacer, porque es con los mismos documentos del gobierno. 202. Universidad Autónoma Metropolitana lleva ya 2 meses de huelga. Le han pedido, con base en el artículo 8 constitucional, los maestros huelguistas, una entrevista con López Obrador. Llevan 2 meses. Ni siquiera les ha dicho, ni te oigo, ni te escucho, y lo que tienen es una universidad autónoma metropolitana totalmente detenida con su problemática que ha sido incapaz López Obrador de resolver. En 15 minutos yo te resolví eso. 203. Apuesta su nombre. Esa estuvo ridícula. ¿A poco tú te imaginas a Vladimir Putin? Les apuesto mi nombre a que todas las escuelas en mayoría de México son multigrado. ¿Qué significa una escuela multigrado, amigo? Lo que significa una escuela multigrado es que el mismo maestro le da clases a niños de primero, segundo, tercero, cuarto año. O sea, están varias clases ahí. Y un solo maestro tiene que enfrentar el ir llevando a cada grupo de acuerdo al nivel educativo que tienen. Bueno, Jesús Ramírez, vocero de la propia presidencia, le para las riendas a López y le dice, no, presidente, pues no es mayoría. Nada más el 43% de las escuelas, 43%, menos de la mitad, son multigrado. Entonces no son la mayoría, presidente. Pues medio lo ve feo, le dice, ¿cómo es posible que me estés aquí haciendo quedar mal frente a la gente? Pero la realidad es que nada más el 43% de las escuelas son multigrado y entonces pierde su nombre Andrés López. Por eso yo desde antes ya le había quitado el Manuel. Andrés López, él lo apostó, lo puedes ver en la mañanera y lo perdió. Lo perdió porque no es mayoría, nomás para que veas que el señor ni siquiera tiene los datos. Les avienta tole con el dedo a todos los chayoteros que van ahí en la mañana, no digo que todos, una buena parte, y el señor, pues órale, cumple tu promesa. No ha cumplido ninguna, amigos. 204. Amenaza a Andrés López con poner a un militar activo de comisionado o jefe de la Guardia Nacional. Cosa que estuvo totalmente debatida, que quedó muy claro, pero está queriendo engañarnos. Tenemos que estar atentos, amigos, esta semana, de que no nos vaya a salir con atole con el dedo, poniendo a un militar a la cabeza de la Guardia Nacional, porque entonces sí, ya nos confirma para dónde va. Una guardia bolivariana al estilo de Hugo Chávez. Así de claro, amigos. No podemos permitir que nos siga dando atole con el dedo este desgraciado. O sea, no tiene por qué, porque ha sido muy claro por parte de los mandantes constitucionales, todo el pueblo de México, organizaciones de la sociedad civil, grupos internacionales, en la que no se puede poner la Guardia Nacional en manos de un militar. Así de claro, así de claro. 205. Esta fue terrible, amigos. Está circulando por todo el mundo. Por todo el mundo está circulando ese video. Hay gente que inclusive ya lo tradujo a varios idiomas. Porque el pasado 4 de abril, una periodista le hizo una pregunta a Andrés López. Una pregunta. En esa pregunta le decía que Barack Obama acababa de hacer una declaración diciendo que le parece que cualquier persona que construye bardas es porque tiene miedo. Pues claro, digo, la respuesta es sí. Si yo construyo una barda es porque porque temo de mis vecinos o que llegue alguien ahí, etc. Cuando le hace la pregunta a Andrés López, dijo que lo que dijera su dedito. ¿Te imaginas a Vladimir Putin diciendo lo que diga mi dedito? ¿Te imaginas a Macron sacándole la vuelta a esa pregunta durante 2 minutos 30 segundos diciendo estupideces del béisbol? Además contradiciéndose porque parece que no le llega la sangre al cerebro. Su mente no está clara, está difusa. Entonces dice que él batea, que le gusta batear y que tiene tiempo que no ha tenido tiempo. Dice, tengo tiempo, o sea, días que no he podido ir a batear porque estoy muy ocupado. Bueno, fui antier, o sea, ¿cómo? O
O sea, dices que no has podido ir y antier fuiste, pero ese no es el problema de la contradicción, amigos. Es la vergüenza. La vergüenza que terrible que sentimos todos los mexicanos, de que no podemos imaginar a Mahatma Gandhi, a Winston Churchill, a Macron, a Theresa May en el Imperio Británico o en Inglaterra. No podemos imaginar a Emmanuel Macron en Francia o a Vladimir Putin en Rusia diciendo estupideces durante 2 minutos 30 segundos para no contestarle a la periodista, mostrar un verdadero problema mental. Y hay gente que todavía piensa que está editado el video. Busca el propio video de la mañanera del 4 de abril. Ve la pregunta y aunque traten sus zombies, sus fanáticos, de cambiar, es incambiable. Durante 2 minutos 30 segundos se dedicó a decir cómo bateaba y que macanear y que la bola hay que pegarle en el centro y finalmente no contestó la pregunta, le sacó la vuelta y bueno, de pato pasó, de ganso pasó a pato y de pato está pasando a una gallina. Andrés la Gallinita López manifestó que es incapaz ni siquiera de responder una pregunta con altura de un estadista. Enseñamos un enfermo mental, una persona que en una casa de reposo lo correrían los mismos compañeros del asilo de ancianos al ver la forma tan difusa y la falta de concentración en lo que está haciendo. Por eso a él lo que le gusta es andar viajando, no es ejercer como presidente, es andar aquí y allá, dándose baños de pueblo y engañando a la gente que, por cierto, esta vez en Morelia y en Sonora lo dejaron casi solo y lo abucharon. La verdad es que es patético, amigo. Es de vergüenza. Ese video ya está traducido a muchos idiomas y somos hoy el hazmerreír con esta ridiculez que, como mi misma madre me decía, hijo, ¿qué habrá algún mexicano que no se da cuenta que estamos haciendo ya totalmente el ridículo al tener un empleado como este en la silla presidencial? Terrible, amigos. 206. Busca AMLO tomar el control de la Corte usando a su esbirro Ricardo Monreal y proponiendo que haya 5 ministros más en la Suprema Corte de Justicia. Recuerde que la Suprema Corte de Justicia pertenece al tercer poder, o poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El Poder Judicial lo representa, lógicamente, los jueces federales, lo representa la Suprema Corte de Justicia. Yo no voy a defender a la Suprema Corte de Justicia, pero es muy claro que cuando alguien se dedica nomás a estar lichando a la Suprema Corte de Justicia, está siguiendo la agenda bolivariana de querer someter también al Poder Judicial a los pantalones, a los caprichos y a la mano de un dictador como Andrés López. El que tú metas 5 ministros más de los actuales, después de haber puesto a la esposa de Riobó, haber puesto a la otra amigocha que tiene ahí, casi tendría ya la mayoría de los magistrados en la Suprema Corte Andrés López. Exactamente lo mismo que hizo Hugo Chávez. Apoderarse de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela para ya imponer una dictadura en la que dejamos de ser una república para convertirnos en un imperio bajo un rey que es tuerto en tierra de ciegos. Terrible, delicado, muy peligroso, amigos, de que todos los pasos que está siguiendo Andrés López, sea porque es un títere de algún grupo, sea porque le interesa a George Soros, sea porque el señor está senil y totalmente enfermo y de poder, megalómano, la verdad es que estamos siguiendo exactamente la agenda para convertir a México en una dictadura, en la que, como bien me decía el día de hoy en la mañana, un amigo venezolano que vive en Caracas, me decía, ¿te puedes imaginar, Gilberto? Me mandó las portadas de los principales periódicos de Venezuela, 3 periódicos, los maneja el propio gobierno. Decían que el megapagón que tiene Venezuela de casi 3 días es culpa de los colombianos y de los chilenos. Echarle la culpa a otro, ese es el juego del populista. A la única persona que yo me puedo imaginar diciendo lo que diga mi dedito y contestando con puras estupideces como que va a batear el asunto, etcétera, etcétera, es a Nicolás Maduro. De ahí para abajo puede ser que podamos comparar a Andrés López con ese tipo de presidentes bananeros
de mandatarios verdaderamente que pierden completamente la brújula y que están parados arriba de un ladrillo sintiéndose omnipotentes cuando verdaderamente son vulgares, incultos, impreparados e incapaces y probablemente deficientes mentales. Eso es lo que tenemos hoy en México. 207. Ese está terrible, amigos, porque mucha gente se hace la pregunta de si no serán los grupos criminales los que manejan a López. Es una hipótesis muy válida, porque cuando tú te atreves a dar perdón por completo a todos los capos, pues te debes de preguntar, caray, si no los va a perseguir, si ya les dio amnistía a todos los capos, pues no será que ellos son sus jefes, son los jefes de Andrés